Hola y bienvenidos a nuestro video donde vamos a estar explorando algunos conceptos fundamentales de la teoría de sistemas. Entonces, comencemos por sinergia. Hablemos de sinergia. Todo sistema es sinérgico cuando el examen de sus partes por separado no puede explicar o predecir su comportamiento. Hablando en otras palabras, la sinergia surge de las interacciones entre las partes de un sistema. Esto se relaciona con el postulado aristotélico que dice, el todo no es igual a la suma de sus partes. Dando un ejemplo, en un equipo de trabajo, la colaboración entre los miembros puede producir resultados mayores a lo que podría lograr una sola persona trabajando en eso. Entonces, pensemos en una orquesta sinfónica. Cada instrumento tiene su propio sonido, pero es la interacción entre todos ellos lo que va a crear una sinfonía. Si solamente escucháramos un instrumento, no podremos comprender la complejidad y la belleza de la pieza musical completa. En contraste a la sinergia tenemos cuando la suma de las partes es igual al todo. Sí, estamos hablando de un conglomerado. Un conglomerado, por dar un ejemplo muy sencillo, podría ser un centro comercial, ya que el centro comercial tiene una variedad de tiendas, tiene restaurantes, áreas de entretenimiento y otros servicios. Cada una de ellas opera con sus propias operaciones y una gestión independiente. Y aunque todos estos elementos están presentes en el mismo espacio físico y forman parte del conjunto del centro comercial, funcionan de manera autónoma, entonces no están integrados para producir un efecto sinérgico. Entonces, hemos explorado cómo las interacciones entre las partes de un sistema pueden generar un efecto conjunto mayor que la simple suma de las partes. Es crucial comprender cómo estos procesos pueden retroalimentarse entre sí. Esta idea nos lleva al concepto de recursividad. La recursividad es el proceso en el cual los resultados de las operaciones de un sistema se introducen de nuevo en el sistema, como retroalimentación. Un ejemplo cotidiano que podemos dar es el termostato. Regula la temperatura de una habitación, mide la temperatura y ajusta el calefactor en consecuencia. Entonces, pensamos en un termostato que tenemos en casa. Cuando la temperatura baje, el termostato va a encender la calefacción, y una vez que la temperatura alcanza el nivel deseado, el termostato va a apagar la calefacción. Esta es la retroalimentación que mantiene la temperatura constante. Entonces, hemos visto cómo los sistemas pueden generar retroalimentaciones internas a través de la recursividad. Ahora vamos a profundizar un enfoque un poco más amplio para comprender los sistemas en su totalidad. Sí, la teoría general de sistemas. Vamos a ver cómo esta perspectiva holística nos permite entender aún más la interconexión y la dinámica de los sistemas complejos. La teoría general de sistemas es una forma científica y sistemática de aproximación y representación de la realidad. La teoría general de sistemas busca impulsar una terminología general, desarrollar leyes aplicables a todos los sistemas y promover una formalización matemática de estas leyes. La TGS es holística e integradora, lo que significa que se centra en las relaciones y los conjuntos emergentes. Entonces, imaginemos un hospital. La TGS lo que nos ayuda es a entender cómo los diferentes departamentos, ya sea emergencia, cirugía, pediatría u otros, trabajan juntos para proporcionar una atención integral al paciente. Y es ahí donde existe la interconexión. Hemos hablado de sinergia, de su contraste que vendría siendo el conglomerado, hablamos de la recursividad que existen en los sistemas, incluso tocamos la teoría general del sistema, pero realmente, ¿qué es un sistema? Un sistema es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan entre sí. Puede ser tanto material como conceptual. Por ejemplo, una computadora es un ejemplo de un sistema material, donde el hardware y el software trabajan juntos para realizar tareas. Un sistema conceptual podría ser una teoría científica, que integre varios conceptos y principios. Hemos visto varios conceptos, y entre ellos el concepto de sistema. Pero ahora bien, ¿cómo percibimos y organizamos la información en nuestro entorno? ¿Y qué papel juega nuestra mente en esta organización? Bueno, ahora vamos a ver la teoría de Gestalt, que nos va a responder esas preguntas. Uno de los conceptos fundamentales de la teoría de la Gestalt es la percepción de la forma. Esta teoría sostiene que percibimos los objetos como totalidades, organizadas en lugar de simples colecciones de partes individuales. Tenemos un ejemplo clásico, el fenómeno de la ley de la buena forma. Si te muestro una serie de puntos dispuestos en líneas curvas, tu mente tenderá a percibir esas líneas como formas continuas y suaves, en lugar de una colección de puntos dispersos. Este principio subraya cómo nuestra mente busca patrones y estructuras significativas en la información visual, incluso cuando no están explícitamente presentes.
El ejemplo que acabo de dar ilustra cómo nuestra percepción visual tiende a organizar la información de manera coherente y significativa. Esto es lo que nos permite interpretar el mundo que nos rodea de manera eficiente y rápida. Por esto es que la teoría de la Gestalt nos ofrece una valiosa perspectiva sobre cómo percibimos y organizamos la información de nuestro entorno, destacando la importancia de la totalidad sobre las partes individuales. Ahora bien, hablemos de los sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas abiertos son aquellos que importan y procesan elementos, energía, materia o información de sus respectivos ambientes. Esta característica es propia de todos los sistemas vivos. Que un sistema sea abierto significa que establece intercambios permanentes con su entorno. Intercambios que determinan su equilibrio, capacidad reproductiva o continuidad, es decir, su viabilidad. Un ejemplo claro de un sistema abierto es un ecosistema de un bosque. En este ecosistema, la luz solar es para crear energía. Los animales comen las plantas y otros animales, y todos los organismos interactúan con su entorno, intercambiando nutrientes, agua y gases. Este intercambio constante con el entorno mantiene el equilibrio y la salud del ecosistema. Ahora bien, un sistema cerrado no intercambia elementos con su entorno. Estos sistemas tienden a alcanzar un estado máximo de equilibrio con el medio, lo que lo lleva a la entropía, es decir, su desorganización y homogeneización en el ambiente. Un ejemplo de un sistema cerrado sería una lata de comida sellada. Dentro de la lata no hay intercambio de materia o energía con el entorno exterior. El contenido de la lata se mantiene en un estado constante hasta que se abre, momento en el cual se convierte en un sistema abierto, al interactuar con el aire y los organismos del exterior. También importante destacar y mencionar la aldedonía. La aldedonía es un concepto que se refiere a la capacidad de un sistema para mantener su estructura y funciones frente a las perturbaciones del entorno. En otras palabras, es la capacidad de autorregulación de un sistema para conservar su estado organizacional y funcional. De esta propiedad es esencial para la estabilidad y viabilidad de los sistemas complejos. Así es que podemos dar un ejemplo claro como el cuerpo humano, que constantemente enfrenta cambios internos y externos. Por ejemplo, cuando una persona hace ejercicio, la temperatura corporal aumenta y el cuerpo responde mediante mecanismos. Es el momento en el que sudamos y también el aumento del flujo sanguíneo, lo que hace que sintamos calor. Así también podemos mantener una temperatura corporal estable y este proceso de autorregulación permite que el organismo funcione de manera óptima, a pesar de las fluctuaciones externas que estamos pasando. Así como hablamos sobre los sistemas, los supersistemas y todo referente a los sistemas, también debemos tocar un tema importante, el problema de las fronteras del sistema. Definir las fronteras de un sistema puede ser complicado, ya que los sistemas son totalidades indivisibles con partes y componentes. Estas fronteras se pueden coincidir con discontinuidades estructurales, pero a menudo dependen del modelo del observador. Ahora bien, tomemos un ejemplo para entender mejor cómo funciona. Usaremos un ecosistema marino. Las fronteras de este sistema pueden variar dependiendo de cómo lo definamos. Desde una perspectiva estrictamente biológica, podríamos considerar solo las áreas donde habita la vida marina. Sin embargo, si tomamos en cuenta factores como la circulación oceánica, la dinámica de los nutrientes, las fronteras se vuelven más difusas y pueden extenderse mucho más allá de las áreas costeras. La neentropía y la subsistencia del sistema. La neentropía busca la subsistencia del sistema, para lo cual usa mecanismos que ordenen, equilibren o controlen el caos. Por ejemplo, si dejamos un trozo de carne al aire libre, la entropía va a degenerarla o estropearla con el paso del tiempo. Pero, si le añadimos condimentos y le refrigeramos, podemos evitar su entropía. Eso sería neentropía, lo opuesto a entropía. Ya que la entropía de un sistema aislado nunca disminuye, y es posible reducir la entropía localmente en un sistema no aislado, intercambiando energía o materia con su entorno. Por ejemplo, la vida. Los seres vivos consumen energía y exportan entropía al entorno para mantener y aumentar el orden interno. La subsistencia de un sistema, especialmente uno biológico, depende de su capacidad para contrarrestar la entropía con negentropía. Eso quiere decir que la subsistencia de un sistema, especialmente los seres vivos, los sistemas vivos, mejor dicho, dependen crucialmente de su capacidad para importar negentropía desde el entorno y mantener su estructura organizada. Y aquí hay 3 tipos de subsistencia del sistema: intercambio de energía y materia.
que son son los sistemas vivos que intercambian constantemente energía y materia con su entorno. Luego está la adaptación y evolución, que los organismos evolucionan y se adaptan a su entorno, lo que les permite mantenerse organizados y eficientes a pesar de los cambios ambientales. Y por último, mantenimiento de estructuras, que la reparación de daños y la renovación de componentes celulares son esenciales para mantener el orden y la funcionalidad de un sistema. Y por último, les voy a dar un ejemplo: las células humanas. Las células humanas utilizan la energía de los nutrientes para llevar a cabo procesos bioquímicos que mantienen su estructura y funciones, como la síntesis de proteínas y la división celular. La generación de negentropía. La generación de negentropía se refiere a los procesos mediante los cuales un sistema reduce su entropía interna, importando y utilizando energía para mantener su organización y estructura. Por ejemplo, la fotosíntesis en plantas. Las plantas utilizan la luz solar para convertir dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno, creando moléculas ordenadas y almacenando energía química. Luego tenemos metabolismo en animales. Los animales metabolizan alimentos para obtener energía y nutrientes, lo que permite mantener sus funciones vitales y reparar tejidos, reduciendo el desorden interno. Y por último, en organismos vivos, las plantas realizan la fotosíntesis para convertir la energía solar en energía química, aumentando la negentropía interna. Como los animales metabolizan alimentos para obtener energía que mantiene sus funciones biológicas. Y por último, sistemas tecnológicos, que las máquinas y computadoras requieren energía para operar y mantener sus componentes en orden. Viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Es aquel que puede mantener su existencia y funcionalidad a lo largo del tiempo, adaptándose a cambios en el entorno y gestionando sus recursos de manera eficiente. Tenemos 3 características de un sistema viable. Sería la adaptabilidad. La adaptabilidad, capacidad de ajustarse a cambios en el entorno. Luego tenemos la homeostasis, que es el mantenimiento de un estado interno estable. Luego viene la redundancia, que es presencia de recursos o componentes adicionales que aseguren el funcionamiento en caso de fallos. Y por último, la eficiencia. La eficiencia es el uso óptimo de recursos para maximizar el rendimiento. Y tenemos aquí 2 ejemplos. El cuerpo humano. El cuerpo humano mantiene homeostasis mediante la regulación de la temperatura y otros parámetros internos. Y los ecosistemas se adaptan a cambios climáticos o perturbaciones externas para mantener la biodiversidad y la funcionalidad. Entropía e información. La entropía en el contexto de la información, también conocida como entropía de Shannon, en honor a Claude Shannon, se refiere a la cantidad de incertidumbre o desorden en un conjunto de datos. Una menor entropía implica más orden y más información útil. Esto pertenece a los macroestados. Y acá tenemos 2 ejemplos. Comprensión de datos. Al comprimir un archivo se reduce su entropía eliminando redundancias, lo que aumenta la densidad de información útil. Y transmisión de señales. En telecomunicaciones se busca reducir la entropía del mensaje para aumentar la claridad y la eficiencia de la transmisión. Información y organización. Mientras que la entropía es una medida de desorden, la información es una medida de organización. La información es un recurso esencial que permite la organización y el funcionamiento eficiente de un sistema. Y la organización implica la estructuración, el orden de componentes y procesos dentro de un sistema. Por ejemplo, células biológicas utilizan información genética para organizar y dirigir la síntesis de proteínas en otros procesos vitales. Y en empresas utilizan sistemas de gestión de información para organizar operaciones, coordinar equipos y optimizar la producción. El problema de la reducción de variedad. Esto es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Esto quiere decir que a medida que un sistema se vuelve más complejo, también aumenta su entropía. Significa que el sistema
tiene más formas posibles de estar desordenado, lo que reduce la cantidad de variedad en su comportamiento. Entonces, la reducción de variedad se refiere a la necesidad de simplificar y reducir la complejidad de un sistema para hacerlo manejable y eficiente, sin perder funcionalidad crítica. Y aquí vamos con dos ejemplos. Automatización industrial, que sería simplificar procesos de producción mediante robots y maquinaria específica para reducir la variedad y aumentar la eficiencia. Y en sistemas educativos serían diseñar currículos que aborden los conceptos clave sin abrumar a los estudiantes con demasiada información. Y por último, el tema sobre el problema de la estabilidad. El problema de la estabilidad es un concepto fundamental en muchos campos de la ciencia y la ingeniería, desde la física y la química hasta la biología y la informática. En otras palabras, se refiere a la capacidad de un sistema para mantener su estructura y funcionalidad frente a perturbaciones externas e internas. Por ejemplo, edificios sismorresistentes que están diseñados para mantener su integridad durante terremotos, utilizando materiales y estructuras que absorben y dispersan la energía sísmica. Y por último, en redes de suministro eléctrico. Estas están diseñadas para mantener el suministro estable ante fluctuaciones en la demanda y fallos en componentes mediante redundancia y sistemas de control. La teoría de sistemas nos proporciona una herramienta esencial para entender y gestionar la complejidad del mundo que nos rodea. A lo largo de este video hemos explorado conceptos clave como sinergia, conglomerado, recursividad, negentropía, entropía, entre otros. Cada uno de estos conceptos, aunque diversos sean, contribuyen a una visión integral y holística de cómo los sistemas funcionan, se mantienen y evolucionan. Muchas gracias.